Introducción un poquito para contarles de lo que vamos a hablar. Antes, explicar eso para los que no lo conocen, el logo de Bullseye es un búho, por eso hay un búho que lo están abriendo. Si no, no se entiende por qué hay un pobre animal que lo están destripando. Bueno, es el logo de Bullseye. Esta charla básicamente surgió porque después de un tiempo de dar muchas charlas y hablar de muchos temas distintos, nos dimos cuenta de que nunca hablábamos de Bullseye desde el punto de vista tan técnico, ¿sí? Generalmente hablábamos de Bullseye por arriba o contábamos cosas sobre priorizar vulnerabilidades y cosas así. Pero son cosas relativamente comunes, son interesantes, están buenas. Pero después algo que nos dimos cuenta es que hace más o menos 5 años que tenemos un software as a service, ¿sí? Que sirve para detectar y gestionar vulnerabilidades y priorizarlas. Y nunca hablábamos de cómo es eso de armar un SaaS. Así que dijimos, bueno, parece interesante porque no mucha gente lo hace. No sé si hay muchas consultoras en ciberseguridad que aparte tengan un SaaS. Así que dijimos, bueno, vamos a compartir algunas cosas que aprendimos al construir Bullseye, ¿sí? Como hace un rato comenté, es algo así como una odisea, ¿sí? Porque te encontrás con un montón de cosas, algunas adversas, otras favorables, pero te encontrás con un montón de cosas que están buenas porque te hacen aprender. La idea de esto es que se lleven gran parte de ese aprendizaje. Obviamente no podemos contar todo porque sería una charla súper larga, entonces iremos haciendo varias charlas o varios artículos. Habíamos anotado con Javi, porque preparamos los temas juntos, más o menos 6, 7 cosas interesantes que habíamos encontrado y vamos a hablar de 2 y si llegamos comentaré alguna otra, pero no creo que haya mucho más tiempo que para hacer eso. Tampoco te vamos a permitir hablar de todo lo que hace Bullseye. Todo no, hay ciertas cosas que no, por favor. Por eso le dije que preparamos juntos los temas. Había que conseguir autorización. Había que banear temas, sí. Bueno, ¿qué es Bullseye? Rápidamente es un SaaS, ¿sí? Que te permite detectar, priorizar y gestionar vulnerabilidades, ¿sí? Descripción sencilla. Flujo de trabajo resumido. Cargas tus activos, al menos un dominio, ¿sí? Y con que cargues un dominio ya va a identificar activos relacionados, ¿sí? Los hostnames, las direcciones IP, etc. Ya en ese sentido empieza a funcionar distinto de lo que sería un escáner de vulnerabilidades de los más tradicionales, ¿sí? Que vos le tenés que pasar la lista de IPs y de ahí no se mueve. Bueno, o la lista de redes. Bueno, nosotros nos pasás el dominio y detectamos hostname, direcciones IP, redes, etc. y vamos haciendo chequeos. Es mucho más dinámico, en ese sentido se parece más a lo que hoy se le dice Attack Surface Management, que son sistemas que hacen justamente esto. Identifica vulnerabilidades en esos activos, prioriza esas vulnerabilidades usando no solamente CVCS, sino también EPCS y KEV, ¿sí? Que es algo que no mucha gente hacía. Ahora es un poco más común, pero cuando lo empezamos a hacer nosotros no era tan normal, incluso mucha gente sigue teniendo escáner de vulnerabilidades que lo único que hacen es puntuar en base a CVCS. No vamos a hablar de eso porque ya hemos dado un montón de charlas de eso y también es algo que lleva tiempo. Y otra cosa importante que hace es que identifica qué vulnerabilidades remediaste, ¿sí? Que es algo bastante básico pero necesario y no tan sencillo como parece. Es básicamente darte cuenta de lo que habías encontrado antes, que ya no está y lo marcas como que está arreglado, ¿sí? Esa es la idea que te permite gestionar. Básicamente el núcleo es eso. Por simplicidad dejamos un montón de cosas afuera, tiene usuarios con permiso, puede sacar reportes, pero todo eso es como satélite a la funcionalidad principal, que es eso que pusimos ahí. Y Bullseye, como todo software, o como la mayoría de los software, te hace promesas, ¿sí? En general vos al usuario le haces ciertas promesas, donde justamente lo que le estás diciendo es, bueno, el producto va a tratar de hacer esto, ¿sí? Lo va a tratar de hacer lo mejor posible, pero va a enfilar siempre para ese lado, ¿sí? Nosotros tenemos 3 promesas. Una es que sea simple, ¿sí? Que brinde información de forma clara y concisa. Una de esas premisas o justamente esa promesa de que sea simple nos llevó a hacerlo en español, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pasaba que vos podés hacer un software simple, pero si la persona no habla inglés y todo le va a costar, ya dejó de ser tan simple. Entonces lo hicimos todo en español. Hace muy poquito, creo que la semana pasada, pasó a estar en inglés y en español, ¿sí? Pero bueno, el español siempre fue nuestro idioma como principal, como para justamente hacer que sea simple. Continuo, básicamente te escanea todo el tiempo relativo, ¿sí? Te escanea todos los días, ¿sí? Los 365 días del año.
Más o menos, para que se den una idea, escaneamos entre 2 y 3 veces por día cada activo que tenemos listado en la base, ¿sí? Pero bueno, la idea en general, más allá de la cantidad exacta de veces, es que te escanee todo el tiempo y que te enteres rápido de las cosas. Eso te plantea algún que otro desafío, del cual no vamos a hablar por cuestiones de tiempo, pero tiene que ver con que no podés escanear de forma súper agresiva 3 veces por día, ¿sí? Porque exigirías demasiado las redes, podrías llegar a tirar algún servicio abajo, entonces ya eso te plantea un montón de cuestiones como que tenés que prestarle más atención al análisis de los datos que recabaste que a simplemente tirar paquetes a lo loco y tratar de encontrar cosas. Y es rápido porque te entrega los primeros resultados en minutos, ¿sí? Desde que pensamos Bullseek dijimos, bueno, algo que está muy copado, para usar un término técnico, algo que está muy copado es cargo un dominio y enseguida ya empiezo a ver cosas, ¿sí? Por eso está bueno, porque todas las personas ahora queremos ver resultados rápido. Entonces, de eso sí vamos a hablar hoy, que fue un desafío bastante grande y definió un poco la arquitectura de cómo hicimos Bullseek, así que es un desafío interesante. Timeline muy resumido, como para que tengan una idea de cómo se gestó esto de Bullseek. En 2014 hicimos Securetia. En 2021 presentamos Bullseek. Lo presentamos en 2021, lo habíamos empezado a codear como Bullseek en el 2020 y ya desde el 2019 más o menos teníamos la idea y algún que otro código que todavía no tenía mucha forma, ¿sí? Después de 2021 a 2024 participamos en un montón de programas de escalabilidad, Startup OLED, 2 del Ministerio de Desarrollo Productivo, que creo que se llamaban Escalar y otro. Incubate del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y AWS Startups, que es exclusivo para startups que corren su infra en AWS, ¿sí? Y estamos ahí en un sitio oficial de AWS listado como una de las startups medio de caso de uso, caso de éxito de la tecnología. 2024 certificamos ISO 9001, que estuvo buenísimo porque nos ordenó un montón en un montón de cosas. De eso también da para hacer otra charla, pero también nos iríamos medio por las ramas. Bueno, 2025 somos ya un equipo de 20 personas, empezamos siendo 2. Y tenemos 100 empresas que hoy lo usan, ¿sí? Creo que algo explicó Javi hace un tiempo de los planes, buenos modelos freemium, etcétera. Eso tiene que ver más con cuestiones comerciales y esta charla es más técnica, así que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, típico modelo software as a service que tiene distintos planes, básicamente. Tecnologías que usamos, ¿sí? O claves, ¿sí? Tecnologías clave que usamos. Containers, esto cuando lo arrancamos a hacer, más o menos por 2019, que ni siquiera se llamaba Bullseek, se llamaba No Name, porque no sabíamos qué nombre ponerle. Entonces era el nombre clave, No Name. Lo empezamos a hacer, hicimos algún que otro cambio de tecnología, pero debatiendo con el equipo qué teníamos que usar, Juli dijo, que Juli debe estar por ahí, tenemos que usar containers, ¿sí? Ahí está Juli. Al principio no nos gustaba mucho la idea de usar containers porque era un garrón, porque cuando tenés que usar una tecnología nueva suele ser un garrón, suele tener su parte súper emocionante de que aprendés cosas nuevas, pero también la curva de aprendizaje es medio complicada, pero estuvo buenísimo, ¿sí? Obviamente hay que usar containers, ¿sí? Juli tenía razón. Así que recomendación, si tienen que usar un SaaS, usen containers. En esa época empezaba a ser más o menos obvio, pero no era tan obvio, ¿sí? Todavía había como algún debate de containers. Y algo que en ese momento había un debate muy grande de arquitectura de microservicios. Era como que todo el mundo te decía que vos tenés que usar microservicios porque si no usas microservicios no te sirve para nada y la solución no va a escalar, etcétera, etcétera. Bueno, no usamos microservicios. Usamos algo que es un intermedio entre un monolito y los microservicios, ¿sí? Eso también da para hacer otra charla, ¿sí? Porque es toda una arquitectura pensada para que sea fácil de mantener, que trate de tener las ventajas de los microservicios, pero que no sea tan complejo de administrar como una arquitectura de microservicios pura. Usamos Python en el backend, muy recomendable. JavaScript en el frontend, estás obligado a usar JavaScript en el frontend, así que no hay mucho que hablar de eso. Postgre como base de datos, corre sobre la nube de AWS y todo lo que es inteligencia artificial
lo usamos con Anthropic, ¿sí? Pero la particularidad, que también es otra cosa recomendable y da para hacer otra charla, es que lo usamos a través de AWS, ¿sí? AWS tiene un servicio muy interesante que se llama Bedrock, que te permite usar distintos modelos de distintos vendors a través de una misma API. No exactamente igual, porque cada modelo puede tener sus parámetros, pero le pegás a la misma API y consumís distintos modelos. Entonces, hoy estamos usando, por ejemplo, Anthropic Cloud, versión lo que sea. Mañana queremos migrar no a otra versión de Anthropic, sino a una versión de Amazon que tiene sus propios modelos, o Llama, que son los modelos de Meta, y lo podemos hacer muy fácil. Sí, eso es algo que está súper interesante. Como les decía, por ahí da para hacer otra charla de eso. Una recomendación que es súper habitual es no copy-pasteen infraestructuras o arquitecturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada necesidad tiene su tecnología o su conjunto de tecnologías que lo resuelve mejor. Pero si tuviera que decirles que copy-pasteen algo, les diría que copy-pasteen eso, porque la verdad está bueno, ¿sí? Es un conjunto de tecnologías que la verdad te hace las cosas muy, muy fáciles. Así que si van a copy-pasteen algo así o muy similar. Algo que empezamos a hacer, o mejor dicho, algo que hicimos desde el principio, es decir, bueno, no nos atemos a una nube, ¿sí? Sabíamos que íbamos a estar en AWS porque es la nube que más nos gusta, pero también sabíamos que no queríamos ser dependientes de un vendor. Entonces dijimos, vamos a hacer las cosas de forma tal que si el día de mañana, por el motivo que sea, nos tenemos o nos queremos ir, podamos hacerlo sin demasiado esfuerzo. Obviamente nunca es fácil cambiar de nube, pero logramos tener una arquitectura que no es muy dependiente de AWS. Usamos esos servicios, ¿sí? El que lo mira así por ahí dice, sos re dependiente de AWS, estás usando de todo. Bueno, no tanto, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que son fáciles de reemplazar. La mayoría de los servicios que usamos son, por ejemplo, un load balancer es fácil de reemplazar, gestor de tareas programadas es fácil de reemplazar, Bedrock, me imagino que Azure debe tener algo y así. Cada servicio de los que nosotros usamos son servicios que no te atan demasiado, ¿sí? E incluso algo que podríamos hacer es llevarnos la aplicación a otra nube y seguir consumiendo, por ejemplo, SQS y SNS, y se podría perfectamente. Así que bueno, está bastante pensado. Esto más que nada para que tengan una idea de que cuando te metes en la nube terminás consumiendo un montón de servicios, pero está bueno porque te allana un montón el camino. Bueno, y acá para hablar un poquito de los desafíos, ¿sí? De estos desafíos de los cuales vamos a hablar, vamos a tratar de hacerlo bastante técnico, pero sin exagerar, ¿sí? Vamos a hablar de dos cosas particulares que fueron el tiempo hasta obtener resultados y cómo entregar resultados consistentes. O sea, ahora vamos a hablar de a qué nos referimos con consistentes. Para próximas charlas o artículos, bueno, ideas que quedaron en el camino para otro momento. Bueno, tiempo hasta obtener resultados. ¿Cuánto tiempo pasa desde que cargas un activo hasta que empezás a ver resultados? Eso, como les dije antes, para nosotros era re importante, porque la realidad es que tiene más que ver una cuestión de user experience que una cuestión técnica de fondo, porque alguien podría decir, bueno, espera un día, no es tanto. Como usuarios, si nos hacen esperar un día, es un montón. Entonces, bueno, sabíamos que queríamos que pasen minutos, ¿sí? Desde que cargas algo hasta que ves resultados. Entonces, sabemos que tiene que ser rápido, es una de las promesas, entonces hay que prestarle atención. ¿Qué tan rápido? Ahí empieza el tema de lo relativo, ¿sí? Porque rápido, ¿qué es? ¿Un segundo, un minuto, una hora, un día? ¿Sí? Ahí, bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Hay que escanear continuamente, es la otra promesa. Entonces, no solamente tiene que ser rápido, sino que, por otro lado, tenés que ir escaneando lo que ya estaba cargado, ¿sí? Entonces, tenés que hacer, en cierta forma, dos tipos de escaneo, ¿sí? Y acá viene el primer trade-off, que es qué tan rápido, ¿sí? Algo particular que es elegir arquitecturas y tecnologías en general, es que tenés que hacer un montón de trade-off, que sería elegir, ¿sí? Ponderar entre dos opciones o más, y tenés que decir, bueno, vamos por allá, ¿sí? Y a darle. Investigás todo lo que puedas, tarde o temprano tenés que elegir y darle para adelante. Bien, tiene que ser una solución que dé respuesta rápida, porque es el objetivo.
tiene que ser fácil de implementar y mantener. Ahí empiezan por ahí a jugar un poquito más los trade-off. Como les decía, nosotros arrancamos siendo 2, hoy somos 20, tanto 2 como 20 es un equipo chico. ¿Sí? No tenés mucha gente como para pedirle que haga muchísimas magias, ¿sí? Sobre todo porque no somos 20 desarrolladores, ¿sí? En todo Securetia somos 20, así que no todos desarrollamos. Así que tiene que ser fácil de implementar y fácil de mantener. Y tiene que ser escalable porque es un SaaS, ¿sí? Siempre que haces un SaaS lo tenés que pensar como que es escalable, ¿sí? Tiene sí o sí que ser escalable. No existe la posibilidad de que vos digas, esto lo hago así, no escala, pero el día de mañana, no, tiene que salir siendo ya escalable. Si no, lo terminás reescribiendo y no te sirve de nada. ¿Qué terminamos usando? Algo que también se usa un montón ahora, ¿sí? Es uno de los patrones que para mí está súper bueno, que es el tema de usar colas de mensajes, ¿sí? Es algo que nosotros vemos que no se usa tanto, ¿sí? Porque una de las tantas cosas que hacemos en Securetia es dar consultoría y sobre todo consultoría en el desarrollo seguro, ¿sí? Cuando haces consultoría en desarrollo seguro te metes un montón en cómo está armado el diseño de la aplicación. Más allá de que el foco lo pones en la parte de seguridad, aprendés, ¿sí? Ves cómo están haciendo las cosas los otros. Vimos que hay un montón de empresas que no están usando containers, ¿sí? Mucho menos están orquestando containers porque ni siquiera están usando containers. Y tampoco están usando estas herramientas, para mí buenísimas, que no son necesariamente atadas a la nube. Si uno puede tener un sistema de colas de mensajería o cola de mensajes y no depender de AWS. Podés hacerlo con RabbitMQ, con Redis, con ActiveMQ, lo que sea. Hay un montón. Está Kafka también, que es parecido, pero no es lo mismo. O sea, podés hacer un montón de cosas y la idea es que separás las responsabilidades. En nuestro caso, nosotros tenemos un componente que va pidiendo escaneos, ¿sí? Y escáneres que hacen el trabajo, ¿sí? Entonces vos tenés un mensajito que dice hay que escanear tal activo o tal conjunto de activos. Bueno, cuando algún escáner pueda, lo hará, ¿sí? Y ahí empezás a jugar con qué tanto tiempo pasa desde que llegó el mensajito o desde que salió el mensajito hasta que alguien efectivamente escanea y hasta que alguien termina, ¿sí? Acuérdense que empezar un escaneo no es ver resultados. Cuando vos sos el usuario, a vos no te importa que el escaneo ya haya empezado, ¿sí? Te importa ver por lo menos algún resultado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, cumple con todo esto, ¿sí? No nos vamos a meter en qué otras alternativas había. Si están pensando que otra alternativa había, era por ejemplo cronear, poner tareas programadas que todo el tiempo, una vez cada X cantidad de tiempo hagan algo. Eso no teníamos manera de encontrarle la vuelta a lograr un cron tab que se ajuste a todas las necesidades, porque podés tener un montón de cargas de nuevos activos, podés tener la no carga de activos, entonces tenés que tener algo más dinámico, ¿sí? Incluso un detalle particular es que si trabajan en la nube, es más difícil cronear algo que hacer esto de la escuela de mensajes. Está todo tan pensado para que usen esto que cuando querés poner una tarea programada que corra todos los días a las 2 de la mañana, te cuesta más que hacer esto, ¿sí? Se puede, obvio, pero cuesta un montón. Se priorizan los escaneos nuevos, ¿sí? Eso es importante. Vieron que acá decía, usamos colas priorizadas. O sea, vos podés tener más de una cola, ¿sí? Y darle prioridad, ¿sí? Entonces vos podés decir, bueno, lo que sea prioritario lo escaneo primero, ¿sí? Cuando ya terminé de escanear lo prioritario, escaneo lo que no es prioritario. Aparte de priorizar los escaneos, nos dimos cuenta de que podíamos ordenar los pasos de escaneo para optimizar al máximo. ¿Qué pasa? El escáner, más allá de que tiene algunos componentes open source, obviamente, o sea, todo el mundo usa Nmap, por ejemplo, más allá de que tiene muchos componentes open source, lo controlamos nosotros, ¿sí? Entonces, al controlarlo nosotros, podemos controlar los pasos, ¿sí? Que vamos ejecutando y nos dimos cuenta que, obviamente, depende de cómo ordenes esos pasos, los resultados vienen más rápido o más lento, ¿sí? Y el punto C, que se entregan resultados parciales, es que también nos dimos cuenta de que es conveniente que apenas tenés un resultado que vale la pena mostrar, lo muestres, ¿sí? No esperar a terminar el escaneo, porque si no te pasa eso que decíamos de que tarda mucho, ¿sí? Para que se dé una idea, un escaneo completo de una infraestructura ni muy grande ni muy chica puede tardar 2 horas, ¿sí? Entonces, si esperás a
a que termine, vas a esperar mucho. Ni hablar de que el escaneo por algún motivo puede fallar. ¿Sí? Entonces podés llegar a tener situaciones donde esperaste 2 horas y al final se tuvo que cancelar todo por algún error de software, de red, de lo que sea. Fácil de implementar, lo resolvimos con SNS y SQS de AWS. Muchas S en esos servicios, pero bueno, son fáciles de usar, ¿sí? Están muy relacionados, ¿sí? Es uno de cola de mensajes y otro de mensajes. Y se implementa con Boto 3, pero bueno, Boto es la librería oficial de AWS escrita en Python. Como programamos en Python, nos viene al pelo que haya una librería que esté muy buena y que esté hecha en Python. Obviamente hay para otros lenguajes, la API está súper buena, bueno. En ese sentido, todos los vendors de nube son medio parecidos. Para mí AWS está mejor, pero no es que el resto sea malos. Siempre hablando de los grandes, ¿sí? Azure, la de Oracle, ponele, que está cada vez mejor, pero tuvo su época oscura. La de Google, y no sé si alguna más. Y bueno, es escalable porque básicamente nosotros podemos elegir de 2 maneras cuántos escáner correr o cuántos containers correr. A los containers le decimos microservicios, porque son microservicios. Yo cuando digo que no usamos una arquitectura de microservicios es porque no levantamos un nuevo microservicio para cada cosita chiquitita que hay que hacer, que es lo que muchas veces la gente termina haciendo y terminan teniendo un montón de microservicios que se vuelve inmantenible y caro. Algo de lo que no vamos a hablar, porque también es medio para hacer otra charla, es el costo. Tiene que ser económico, ¿sí? Todo lo que uno codea y levanta tiene que ser económico porque la nube te da un montón de posibilidades, pero también te cobra. Y te puede cobrar una fortuna que hace que tu producto sea inviable comercialmente. Entonces, bueno, es escalable, ya sea que lo parametricemos nosotros o que lo queramos autoescalar. ¿Sí? Vos tenés en la nube 2 formas de escalar las cosas. O le decís quiero correr 4 containers, o le decís quiero correr un container por cada mensaje que aparezca en una cola, por ejemplo. Nosotros nos fuimos por un híbrido, o sea, podemos autoescalar, pero en general parametrizamos. Más que nada para controlar costos también. Pero igual el autoescalado es súper personalizable, así que si uno quiere hacer un autoescalado pensando en el bolsillo, también puede. Bueno, gracias a esto vemos resultados en menos de 5 minutos, ¿sí? Y acá viene otra parte interesante, que es que podría ser menos, pero trade-off, ¿sí? Tuvimos la posibilidad de plantear una arquitectura que uno decía, bueno, me garantizo que apenas llega un mensaje, o sea, que apenas un usuario carga algo, ya se empieza a escanear, ¿sí? ¿Qué terminaba pasando con eso? La arquitectura era más compleja, más difícil de mantener, más difícil de desarrollar, porque nos impactaba también en los entornos de desarrollo. Nosotros en Bullseye tenemos 4 entornos de desarrollo que corre local cada desarrollador en su máquina, QA, Stage y producción. ¿Sí? Tratamos de que justamente el entorno de desarrollo pueda correrse en la máquina de cada uno y que el desarrollo no dependa tanto de la nube, ¿sí? Dependemos muy poquito para lo que es mensajería, pero nada más. Si hacíamos esto de obtener resultados totalmente inmediatos, nos cambiaba mucho la arquitectura y por reducir por ahí 4 minutos, hacerlo 4 minutos más rápido, nos quedaba todo muchísimo más complejo, más caro. Entonces ahí viene el concepto de trade-off. Así que bueno, ahí lo logramos, ¿sí? Nos costó un montón, pero algo re interesante que tiene esta arquitectura, lo voy a hablar más adelante igual, pero algo muy interesante que tiene es que prácticamente no la tuvimos que cambiar. Entonces fue como tipo la mejor inversión que hicimos. Desafío 2, porque después vamos a hacer un cierre y hacemos un repaso de lo que fuimos aprendiendo. Cosas raras que nos encontramos. Lo anterior no fue raro, ¿sí? El desafío 1 no fue raro, sino que fue más bien un desafío de levantar un SAS de escaneo. Entonces vos decís, tengo que hacer esto. Sí, ok, tenía sentido, o sea, como que la podías ver, ¿sí? Si te lo ponías a pensar, la veías. Esto no lo vimos venir, ¿sí? Empezás a tener resultados inconsistentes. Y el desafío justamente era entregar resultados consistentes. ¿Qué quiere decir que empezás a tener resultados inconsistentes? Que cuando vos escaneás,
básicamente hay un montón de cosas que pasan en el medio que te pueden afectar tu resultado, ¿sí? Y la mayoría de esas cosas no las controlás, ¿sí? Tenés una cierta cantidad de cosas que controlás y la mayoría no las controlás. Ejemplo, lo que dice ahí, problemas en la red. Tenés una red que te funciona mal, no controlás la red, ¿sí? Y obviamente eso te puede llegar a afectar el escaneo, puedes empezar a tener timeouts, conexiones rechazadas o no root to host y todas esas cosas que pasan cuando la red anda mal. También puedes tener otro problema raro, inesperado, que la red ande demasiado bien, ¿sí? Ese es uno de los que no vimos venir. Y te diría que es el más grande que no vimos venir. Porque uno dice, bueno, nada puede salir mal si la red anda súper bien. El tema es que cuando la red anda súper bien a niveles que uno no está acostumbrado, porque en mi casa tengo una velocidad y en la nube tengo otra, parece que te estoy asesinando cuando te escaneo desde AWS, porque la velocidad con la que te escaneo es impresionante, ¿sí? Y eso puede llegar a disparar el punto D, que son los filtros dinámicos, ¿sí? Para que se den una idea, desde mi casa, escaneando el sitio ScanMe de Nmap, con un escaneo con esos parámetros, ¿sí? Parámetros, les diría que lo más estándar que uno suele usar, por lo menos cuando lo hace a mano, ¿sí? No cuando lo hace desde un SAS, sino cuando lo hace a mano, tardamos 38 segundos más o menos. Desde uno de nuestros escáneres tardamos menos de la mitad, ¿sí? Ahí eso que dice la relación es porque el escaneo, el primero tardó más del doble que el segundo, ¿sí? Entonces, bajar tanto los tiempos hace que se vea como que vos estás siendo muchísimo más agresivo. En realidad no estás siendo más agresivo, estás simplemente respondiendo a lo que te están respondiendo, ¿sí? Estás teniendo una conversación, solamente que va mucho más rápido, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo con un ping bastante básico. Mandamos 1000 paquetes chiquitos, porque no le pusimos ningún payload así grande. Y fíjense que desde mi casa, 223 milisegundos como average. Van a ver que ahí tenés los valores, el mínimo, el average, el máximo y la desviación media, creo. 223 milisegundos en promedio desde uno de nuestros escáneres, menos de un milisegundo. O sea, menos de un milisegundo para escanear algo, para que un paquete vaya y vuelva. Es increíble. Por paquete, sí. Súper rápido. O sea, todo suele ser rápido. El tema es que le perdemos la noción porque para el humano 200 milisegundos también es súper rápido, ¿sí? El tema es que 0 punto algo de milisegundos es exageradamente rápido, ¿sí? Entonces como que llega un momento que le perdés la noción de lo rápido que está yendo y pueden empezar a pasar cosas raras. Ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue, como para probar, esto no es que lo hagamos así en Bullseek terminamos haciendo más cosas, porque fuimos encontrando que había más parámetros para agregar, pero Nmap, como es bastante amigable, la verdad que es bastante amigable, tiene algo que le dicen timing templates, que es que vos podés decirle -t algo del 1 al 5, creo, o del 0, no me acuerdo si tiene 0. 0 tiene, ¿sí? 0 no termina nunca más, te vas. 1 también, ¿sí? Lo que dicen siempre es que podés usar 3, que es el por default, entonces si no usas nada, o sea, el comando anterior, es un -3, o sea, -t3. Este es un poco más tranqui, ¿sí? Cuanto más bajito el número, más tranquilo es. Cuanto más alto el número, más agresivo es, ¿sí? Entonces ahí vemos que el tiempo de escaneo se nos va un montón, ¿sí? Se te va un montón de segundos. O sea, acuérdense que eran 37, ¿sí? Pero fíjense que la relación, o sea, el 37 eran antes, ¿no? ¿Sí? Desde mi casa 37, desde el escáner 17 y acá estamos hablando de 447. ¿Qué pasa? Que fíjense que la relación es mucho más pareja. Entonces vos ahí ya podés darte cuenta que empezás a controlar, a ser un poco más previsible, ¿sí? Podés predecir qué tan agresivo va a ser y ya no dependés tanto de si el caño de red tiene más capacidad o menos capacidad. No digo que hagan eso porque igual tarda un montón, pero viene por ahí, ¿sí? Cuando uno ve la documentación de Nmap, cuando vos haces un -T2,
lo que hace es setearte un montón de opciones, que vos las podés setear una por una y podés ir jugando, por ejemplo, con cuánto tiempo tarda en retransmitir una prueba, cuánto tiempo tarda entre prueba y cosas así. El "-t" es como para setear un montón de cosas de una. Y otra cosa que vimos, también a raíz de esto, no siempre necesariamente a raíz, pero a veces es a raíz, es que probás conectarte a un determinado puerto desde mi casa y tenés un connection closed, ¿sí? Mejor dicho, un connection refused. Para Nmap eso es un closed, ¿sí? Desde el escáner, un timeout, que para Nmap eso es un filtered. Entonces, si vos corres el mismo escaneo desde dos lugares diferentes, te va a dar que el puerto está en otro estado. Es verdad que no es tan diferente un closed de un filtered, ¿sí? El diferente sería el open, ¿sí? Ahí tendrías una diferencia grande. Pero básicamente lo que está pasando ahí es que al primero le están contestando que el puerto está cerrado y al segundo no le están contestando nada. Incluso una particularidad que tiene es que si a vos no te contestan nada, tardás más en escanear, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que retransmitir. Porque no sabés si no te contestaron porque se perdió el paquete o si no te contestaron porque no te querían contestar. Fíjense que el escaneo que más tardaba era el que, por cómo se comportaba la red, iba a funcionar más rápido, ¿sí? Así todo era muchísimo más rápido que tenía que retransmitir, esperar y todo eso. Y ahí, como dice el comentario, estos filtros pueden ser dinámicos. Entonces vos podés tener la situación de empezar a escanear, empezar a recibir que ciertos puertos están abiertos y después empezar a recibir que está todo cerrado. ¿Por qué? Porque llegó un momento que hiciste disparar alguna regla, se te bloqueó el acceso a tu IP y te queda un escaneo por la mitad. Ese es un caso re particular, pero bueno, puede pasar. Y para que tengan una idea de cómo todo esto puede llegar a impactar en el resultado, porque hasta ahora era, bueno, filtered, closed, me da más o menos lo mismo, igual no estaba abierto. Cuando ves que la detección de sistema operativo se empieza a afectar. ¿Por qué? Porque Nmap detecta sistemas operativos enviando pruebas y viendo cómo responden, ¿sí? Básicamente lo que encontró hace como 15, 20 años la gente de Nmap es que se podía detectar un sistema operativo mandando paquetes generalmente raros y viendo qué responde cada sistema operativo a esas situaciones raras. ¿Por qué digo situaciones raras? Porque generalmente a las situaciones estándar todos responden más o menos parecido. A lo sumo te cambia el TTL o cosas así. ¿Sí? Pero se empezaron a dar cuenta de qué pasa cuando vos en una conexión TCP seteás todos los flags en true. No es normal. Bueno, Linux hacía una cosa, Windows hacía otra. Se dieron cuenta de que uno era Linux y el otro era Windows. Entonces esas variaciones te hacen variar justamente la detección del sistema operativo. No es que varía muchísimo, pero fíjense que desde mi casa las dos pruebas dieron igual, con T2 y T3, y que era un Linux 2.6 o 3.10, seguro hasta un 93%, que incluso ese nivel de porcentaje, para que se den una idea, nosotros no lo usamos. Cuando nos da 93, medio que lo mostramos, pero no lo usamos porque 93% te puede dar cualquier cosa. ¿Sí? Nmap, cuando te dice 93%, hace de cuenta que te dijo 20%, porque no, pueden ser muchos sistemas distintos. No es culpa de Nmap. El tema es que hay un montón de dispositivos que uno los ve como súper distintos. Ejemplo, podés ver un impresor, un router, un switch, un firewall, cosas que para nosotros son distintos, pero que por lo bajo tienen un Linux. Entonces tenés un mismo kernel y es difícil diferenciar uno de otro. Entonces, por eso muchas veces encontrás que te dice que es una impresora y no es una impresora. Y desde uno de nuestros escáneres tenés con T2 algo, vamos a decir, más parecido a lo de arriba, pero igual no, sigue siendo distinto, que es un Linux más moderno y ya 99% seguro. Igual le está errando porque es un Linux bastante viejo ese que está escaneando. Pero con T3, que es más agresivo, Nmap dice que está re seguro que es un Linux 4.15 a 5.8. O sea, corres desde el mismo lugar con distintos parámetros, te dice que son dos sistemas operativos distintos. Yo amo Nmap, creo que casi todo el mundo ama Nmap. El problema no es Nmap, el problema es que lo que hace es súper complejo. Entonces es re difícil invocarle al nivel de versión de sistema operativo. Muchas veces nos va a decir, esto puede ser un Windows Vista o un Windows 7 o un Windows 10.
Y uno dice, bueno, pero me re importa si era un Windows Vista o un Windows 10. Hay mucha diferencia. Bueno, pero si el stack me responde más o menos igual, no tengo forma de saber la diferencia. Probamos otras, pero la verdad que para detectar el sistema operativo como que Nmap es el mejor. Muchas otras lo que hacen es hacer cosas más básicas y por ahí te detectan como por ahí más sencillito, se hacen cosas más sencillitas. Lo que sí le hemos visto a Nmap, que tiene su particularidad, es Nmap justamente como les dije antes, tiene más de 20 años. Está hecho en C, C++, tiene un lenguaje de scripting en Lua. Y lo único que les pasó es que les quedó un poquito desconectada el scripting de la detección del sistema operativo, que se hacen de dos formas distintas. Y a veces te pasa que por ahí vos mirás y claramente el servicio de SSH te está diciendo que eso es un Ubuntu X, no sé, 16.04. Y después Nmap te dice, no tengo idea de qué Linux es. Y el SSH te dijo, o sea, bueno, no está conectado eso, lo tenés que conectar vos. Eso fue uno de los desafíos de hacer Bullseye también, empezar a analizar como con una capa más de análisis los resultados de Nmap. Y ahí una anécdota, que me la anoté porque si no me la iba a olvidar. Algo que nos pasó con los routers MikroTik es súper raro, y es que de golpe los MikroTik nos empezaban a contestar que todos los puertos estaban abiertos. Que uno pensaría, bueno, si me agarró el IPS, me vas a decir que está todo cerrado. No, decía que estaba todo abierto y eso generaba un problemón. Primero porque los puertos cerrados no generan tanto problema, si bien serían un falso negativo que no está bueno. Decirte que está todo abierto genera más problemas porque los escaneos tardan muchísimo más tiempo y no llegan a ningún lado porque el puerto no está abierto. Entonces te genera un escaneo súper sucio. Es como que te genera algo que no vas a querer tener en tu gestor de vulnerabilidades porque es información que está toda mal y después cuando vuelvas a escanear por ahí no te lo hace y te empieza a pasar algo que se le dice flip-flop, que es cuando empezás a decir el puerto está abierto, mañana está cerrado, hoy está abierto, mañana está cerrado y así. Entonces eso no está bueno. Todo eso lo resolvimos tuneando el escaneo, básicamente, ¿sí? Aparte de tunear el escaneo, bueno, consistencia de software y hardware, yo les decía que tenemos 4 ambientes. De QA para adelante es todo prácticamente igual. ¿Sí? Entorno de desarrollo les decía que es nuestra propia máquina, entonces ahí sí va a ser muy distinto. Pero de QA para adelante, bueno, ahí abajo estaba explicado, se cumple todo lo que dice arriba, ¿no? Consistencia de velocidad de red de origen, la red es la misma. Y algo que notamos que es súper importante y que nos sirvió un montón es consistencia de dirección de IP de origen. Porque algo que te da la nube es un dinamismo bárbaro y poder hacer autoscaling y todo, y levantar un montón de containers y escanear en paralelo. Y por ahí te queda cada uno con su IP, te va rotando un montón, ¿sí? Y eso no está muy bueno, sobre todo porque del otro lado, cuando vos recibís los escaneos, nunca podés saber si es Bullseye el que te está escaneando, ¿sí? En el caso de Bullseye sí, porque la IP es fija y sale todo por la misma IP. Pero imagínense que un cliente te diga, sos vos, no sé, tengo un montón de IPs dando vueltas y encima ya las roté, así que si te llegó una alerta hace 4 horas, ya esa IP no la tengo más, así que no sé. Bueno, meter una IP fija nos resolvió un montón de problemas. También por si el cliente lo que quiere hacer es meterlos en una whitelist, cosa de que no nos agarre nunca el WAF o el IPS o lo que sea, eso te lo permite. Así que bueno, así, con todas esas cosas que tampoco fueron tan difíciles, pero las fuimos aprendiendo. Obviamente la parte de parametrización hay un montón para hablar y no vamos a pasar cuáles son los parámetros que usamos porque costó un montón investigar. Y porque la realidad es que si bien costó un montón, capaz si ustedes corren en Azure los parámetros deberían ser otros, ¿sí? Entonces, por ambos motivos no lo ponemos. Misión cumplida, no puse el mismo icono, puse por ahora sí. ¿Por qué? Porque a diferencia del problema anterior o el desafío anterior, este es continuo. Todo el tiempo nos va pasando que nos reportan algo, alguna situación medio rara, y hay que investigarla y resolverla, ¿sí? Por suerte ahora hace un tiempo que no nos pasa, pero ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque
hay un montón de cosas que son dinámicas. Tenés WAF, tenés firewall dinámicos, firewall que usan Threat Intelligence para ver si bloquearte o no. Equipos que de golpe hacen esto de mostrarte que están todos los puertos abiertos. O sea, siempre puede llegar a pasar algo, ¿sí? También otra cosa que nos pasó es que determinados equipos, en lugar de mostrarte que estaba todo abierto, te mostraba que estaba todo TCP wrapped. Que eso Nmap lo tiene documentado como que si pasa eso es porque, no me acuerdo qué era, pero Nmap te decía, si te digo que está todo TCP wrapped, no está todo TCP wrapped, es otra cosa. Así que bueno, te encontrás con 1000 cositas que son reinteresantes porque también te hacen aprender un montón de cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que también da dolor de cabeza a veces. Bueno, aprendizajes para ir cerrando. Pensamiento present proof y future proof, o future, no sé cómo se diría, nunca digo future, así que lo voy a estar diciendo mal. Eso que dice SILPA ahora y SILPA a futuro, abajo SILPA significa sirva y lo podamos administrar, ¿sí? Nosotros cuando elegimos la arquitectura, yo les había adelantado hace un ratito que no la tuvimos que cambiar. Y eso para mí es uno de los mayores orgullos, que es que lo que nosotros armamos es sólido, ¿sí? ¿Tuvimos que cambiar cosas? Sí, obvio. ¿Tuvimos que arreglar pequeños errores? Obvio, pero la arquitectura sigue siendo la misma. Con un cliente, con 100 clientes y con 1000 clientes vamos a poder seguir usando la misma arquitectura. Y eso es algo que es re importante porque si tenés que cambiar la arquitectura, te volvés loco, ¿sí? Vas a tener 1000 errores en el medio que tienen que ver con ese cambio y eso va a hacer que la pases mal. Entonces, por suerte la arquitectura no la tenemos que cambiar. Cosas a nivel código fuimos cambiando, algunas las reescribimos, escaneamos de una forma, las escaneamos de otra, pero a nivel arquitectura sigue siendo lo mismo. Aprendizaje importantísimo. Bueno, algo que no dije del anterior. Generalmente cuando lean cuestiones de arquitectura y cómo armar el stack de tecnologías, van a ver que la mayoría de la gente se preocupa por el futuro, ¿sí? Entonces es como que te dicen, sí, para que esto sea escalable tenés que hacer todo esto. Y el tema es que vos tenés que vivir en el presente y pensar para el futuro, pero el presente lo tenés que bancar. Entonces, si tu arquitectura necesita 50 tipos para gestionarla y vos hoy no tenés 50 tipos, no vas a poder ni arrancar. Vas a armar una arquitectura que no podés mantener. Entonces no vas a llegar al futuro, ¿sí? Si por el contrario te vas para el otro lado y pensás solo en el presente, después vas a tener que cambiar toda la arquitectura, ¿sí? Eso es un garrón. Ahí esto también da para otra charla, porque yo de cada tema si quiero me pongo y hablo mucho y soy redenso y algunos ya me conocen, pero bueno, básicamente daría para otra charla porque ahora... he apagado el micrófono. Bueno. Ahora hay una manera de hacer las cosas que se volvió muy popular, que es la de tratar de pegarla con una startup, ¿sí? Y generalmente cuando la quieren pegar con una startup, lo que hacen es armar algo que sirva ahora, lo pueda vender ahora y después vemos porque esperamos después tener 100 millones de dólares de algún fondo de inversión y bueno, y si no los tenemos, nos fundiremos, ¿sí? Eso es re común, si bien no estamos de acuerdo, son opiniones, ¿sí? Y tiene mucho que ver, aunque parezca que es algo súper de negocio y que no tiene nada que ver con la arquitectura, sí, te define un poco la arquitectura. Si vos estás pensando a futuro y a un crecimiento sostenido, pensás de una manera, si estás prendiendo todas las velas posibles para ver si te caen 100 millones de dólares de inversión y si no pasa, no sabes dónde te metés, pensás de otra y te termina impactando en la tecnología que elegís. Así que si les toca una estructura de empresa donde ustedes tienen que definir arquitectura, pero ustedes no tienen idea de esa parte del negocio y cuál es la proyección, traten de averiguar, porque si no por ahí ustedes van para un lado y el negocio quiere ir para el otro, ¿sí? No es que uno sea mejor que el otro, son distintos. Algo nunca es demasiado simple. En internet hay un montón de gente quejándose o bastardeando tecnologías porque son demasiado sencillas. Y eso particularmente me toca a mí muy de cerca porque es algo que le suelen decir a... Sí. Todo el tiempo dicen que Python es demasiado sencillo. No hay nada que sea demasiado sencillo. La verdad que todo es re difícil, ¿sí? Es re difícil. Entonces, nunca se queden con eso de, no vamos a usar Python, es muy fácil. No, es fácil, buenísimo, usalo. Mejor,
ya está. Nunca algo es demasiado sencillo. Sí te puede empezar a pasar, esto se apagó, no va más, oye, sonó re fuerte. Bueno, no sé si estaba tan apagado, pero ahora se escucha mejor. Entonces, sí te puede pasar que alguna tecnología no llegue a cumplir con todo lo que vos necesitas, pero eso ya no es que es demasiado simple, por ahí le falta un feature. Entonces ya eso es otro tema, ¿sí? Pero que sea demasiado simple, demasiado fácil, mejor. Y un detalle súper importante que aprendimos con este tipo de soluciones, ¿sí? Y acá tal vez caiga yo en bastardear, y no quiero que suene así, pero cuando vos desarrollás una solución, a ver, si desarrollás un sistema de tickets, ¿sí? Es uno de los ejemplos más comunes de cuando uno ve ejemplos de sistemas. El sistema de tickets no tiene mucho dinamismo de cosas que vos no controlas. Sí, los usuarios cargan tickets, cierran tickets, los mueven, los taguean. No hay 1000 cosas moviéndose, ¿sí? Pasan cosas más o menos previsibles. En Bullseye y en cualquier sistema parecido tenés cosas que se mueven por todos lados, porque tenés la red que cambia todo el tiempo, los equipos que se prenden, que se apagan, los equipos que se actualizan, que cambian de sistema operativo, y eso es un lío. Pero después te das vuelta y tenés un montón de bases de datos de vulnerabilidades que las tenés que consultar y te cambian las APIs y aparte son distintas y salen nuevas y ahora cambian el formato, bla, 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 bla. Entonces tenés dinamismo por todos lados, ¿sí? Eso que hace que tenés que empezar a aceptar que los unknown unknowns existen, ¿sí? En resumen, ¿qué es un unknown unknown? Es algo que vos no sabías que no sabías, ¿sí? Se dice que vos podés tener cosas que sabés que no sabés. Entonces vos podés decir, che, la verdad que no tengo idea de cómo funciona la detección de sistemas operativos emitiendo tráfico de red. Ok, sabés que no lo sabés. Entonces podés estar preparado, ¿sí? Contratando a alguien que sabe o estudiando o lo que sea. Si vos algo no sabés que no lo sabés, te lo vas a encontrar, ¿sí? Vas a estar trabajando y te lo vas a encontrar y vas a decir, existía este problema. Bueno, hay que amigarse con eso porque si tratás de hacer que desaparezcan todos los unknown unknowns, no podés justamente porque no los tenés en el radar. El unknown unknown es la vulnerabilidad que vos no sabés que tenés, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos no sabías que la tenías. ¿Cómo la ibas a gestionar? Bueno, con el conocimiento pasa lo mismo. Si vos no sabés que desconoces algo, no tenés manera de gestionarlo. Bueno, básicamente eso es un poco de todo lo que aprendimos armando Bullseye. Digo un poco porque aprendimos un montón, pero tampoco los quería súper aburrir. No sé cuánto tiempo va. Ya me pasé. No me pasé. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. ¿El stack cómo lo elegiste? El stack. ¿Viste? Yo dije que se podía hacer una charla de eso. Pero bueno, a ver. ¿Cómo elegimos el stack? Muy en resumidas cuentas. Si no, hago otra charla de 50 minutos. No, bueno, el tema de los containers, ahí hay muchas cosas que son como a grandes rasgos, ¿no? Porque vos tenés containers, y yo puse el iconito de Docker porque es re lindo, pero en realidad container es algo un poco más amplio, ¿sí? Vos podés tener distintas tecnologías de containers y de orquestación de containers, tenés Kubernetes, tenés Fargate, tenés Docker Swarm, etcétera, etcétera. Bueno, container es como que medio básico, lo tenés que usar. O sea, creo que no tenés un buen motivo para decir eso no lo voy a usar. Python porque era lo que más sabíamos a nivel equipo, porque es súper fácil, dentro de todo lo que se puede, es fácil. Y está súper bancado a nivel comunidad. Entonces tenés millones y millones de librerías para lo que quieras. Incluso cuando nosotros nos pusimos con lo de... con Bullseye básicamente, todavía no había surgido tanto el boom de la inteligencia artificial. Recién se empezaba a hablar algo. Y ahora el lenguaje que más tiene integraciones con inteligencia artificial es Python, ¿sí? Y lo que es análisis de datos también es Python. Entonces, no digo que sea el único, pero te asegura que probablemente tengas todo. Todo lo que vos quieras implementar, probablemente tengas alguna librería que lo puedas usar. Tiene sus desventajas, pero creo que garpa muchísimo. Bueno, una vez que elegís Python tenés que elegir con qué codear, ¿no? Con qué framework, qué librerías usar. Todo eso es como que cada una de esas es una decisión que a veces es fácil porque a veces tenés una librería que es la que
claramente hay que usar, y otras veces tenés que investigar mucho y elegir. JavaScript estás obligado, nosotros usamos Svelte, esa sí fue una decisión. Otra decisión de Juli y Javi, ahí que hicieron la parte del front. No nos arrepentimos, ¿sí? Está muy bueno. No es el framework más conocido, pero está ahí y la verdad está buenísimo. Postgre ya lo conocíamos y está buenísimo, y también ahora está medio estandarizado que tenés que usar Postgre, es como que está súper bueno. Después tenés soluciones que no tienen nada que ver, tipo, no sé, MongoDB es otro tipo de base de datos que no conocíamos mucho y no nos copaba la idea de usarla. Después tenés Elasticsearch y un montón de cosas más que creo que no competían. O sea, en realidad competían las bases de datos relacionales, y dentro de las relacionales Postgre es la que va, para mí por lo menos. AWS también para nosotros es la que va, más allá de que las otras están buenas. En su momento había más diferencia. AWS estaba recontra bueno y Azure no estaba tan bueno. Nos ha pasado a implementar un cambio en un Web Application Firewall de Azure, porque también hemos usado Azure en clientes, y tardaba... ¿Cuánto tardaba, Javi? Tardó un montón. Un montón. 5 minutos para aplicar una regla de un Web Application Firewall. Es un montón. Hoy está muchísimo mejor. No vamos a decir que es lo más rápido del mundo, pero está muchísimo mejor. Y es verdad que en AWS algún que otro cambio, como por ejemplo tocar una pavada en un túnel VPN, son 15 minutos. Y en OSI 1 también, el reinicio de un OSI sistema 1, operativo eran 5 minutos. OSI 1 era impresionante, era a propósito que te lo hacían. No había manera de que si no era a propósito tarde tanto. Y después lo de, bueno, lo que decía, antes estaba más desparejo, antes AWS era recontra bueno y el resto por ahí no tanto, ahora está más parejo. Yo me seguiría quedando con AWS, pero está más peleado. Y Atropic, la verdad que de todos los modelos que probamos, Atropic no es un modelo, es la empresa, ¿no? Los modelos se llaman cloud generalmente, así como de OpenAI se llaman GPT-O, y bueno, cada uno tiene sus nombres. Fue el que más nos gustó por los resultados, pero eso es, como les decía, es otro tema para otra charla, específicamente lo de IA, porque está cambiando tan rápido que no hay manera de que vos elijas hoy una tecnología y digas, ya está, me quedo con esta de acá a 5 años. Está cambiando demasiado rápido. Entonces, por eso es que la recomendación, así a grandes rasgos, es, por lo menos mía, usar Bedrock, ¿sí? O algún otro gateway que te permita acceder a distintos modelos de IA sin hacer mucha reescritura, porque si no, dentro de 3 meses no sabes lo que va a pasar. Capaz aparece una nueva empresa o quiebra Anthropic, no se sabe, ¿sí? Es todo súper vertiginoso, así que más allá de que hay que implementar IA porque te da un montón de ventajas, hay que tratar de implementarlo de forma que lo puedas mantener en el tiempo. Y acá no hablamos de que en el tiempo son 10 años. Con inteligencia artificial, 1 año ya no sabemos cómo vamos a estar. Sin entrar en esa gente que dice que no sabemos si dentro de 1 año o nadie va a tener que trabajar porque todos vamos a ser millonarios, porque va a haber abundancia, o se va a extinguir la especie humana. Hay gente que dice una cosa, gente que dice otra. Bueno, creo que no va a pasar ninguna de las dos, pero está todo como con mucha incertidumbre. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Los nuevos, no, sí, tenemos un montón. Tenemos un roadmap bastante largo. Uno de los roadmaps es, o mejor dicho, uno de los ítems grandes es implementar más inteligencia artificial porque te sirve para un montón de cosas. Otro de los ítems así importantes, empezar a incorporar algunas mejoras en el escáner interno. Hace muy poquito sacamos un escáner interno, ¿sí? Entonces vos podés escanear no solamente desde afuera, sino desde adentro. Y si bien está buenísimo el escáner interno, le falta un montón, ¿sí? Porque salió hace poquito y tiene un montón de funcionalidades que vimos que estaba bueno agregarle. Así que hay un montón para implementar ahí. Después hay otras cosas que, bueno, me vas a dejar decir. Entonces no las digas. ¿Y alguna más que vos quieras decir? No, está bien. Bueno, ok, listo. Eso, básicamente. Sí, así como grandes desafíos, creo que esos. Después lo que es el producto, por suerte ya está súper sólido. Eso de ISO 9001 nos ayudó un montón.
nos ordenó un montón. Vuelvo un cachito, pero creo que esto lo dije, pero haberlo hecho ahí creo que fue la decisión correcta, porque nosotros, si hubiéramos querido arrancar ya con un Bullseye que al principio quería certificar ISO 9001, porque esto de que certificamos ISO 9001, dentro de la certificación está el proceso de desarrollo de Bullseye, entonces eso nos obliga a ser ordenados, ¿sí? Documentar cosas y bueno, hacer cosas que a veces son un garrón, pero la verdad es que te ordenan mucho. Si hubiéramos arrancado ahí, el ritmo de desarrollo hubiera sido mucho más lento. Entonces ahí como consejo también, no quieran arrancar certificando o haciendo algo que sea súper complejo, porque la verdad que no vale la pena. Nosotros cuando certificamos ya teníamos como todo muy armado, ¿sí? Y si bien nos ordenó, tampoco era tanto caos, ¿sí? Todo depende de a quién le preguntes. De quién lo mire, claro, todo sí. depende de quién le preguntes. Yo sé que Mati y Nico son dos personas muy ordenadas, a diferencia de Javi y Fabi, y para nosotros estaba bastante bien, para ellos era un caos, ¿sí? Y ahí Mati se está muriendo de la risa porque sabe que es así. Mati me decía, esto es un caos. No era un caos, pero ahora estamos mejor, ¿sí? Gracias, Mati. Gracias, Mati, porque es uno de los grandes impulsores de che, certifiquen algo que los ordene. Pero bueno, Nico también. Bueno, ¿y algo más? Yo por ahí si tenés consejos o sobre el aprendizaje de desafíos con respecto a cómo evaluaron los costos de los escaneos Otra charla. y para determinar la retoma de inversión, ese tipo de cosas. Javi dijo, esa es otra charla. No, ¿cómo lo evaluamos? Primero tratando de no meternos demasiado a evaluarlo finito, porque AWS la principal queja que tiene es que es un lío evaluar eso. Es muy, muy difícil. No es que las otras sean súper sencillas, pero en AWS tal vez se vuelve bastante complejo. Y la verdad es que fue mucho prueba y error. Al principio pensamos que nos iba a salir más, entonces es como que dijimos, bueno, pongamos este precio, porque no nos podíamos comprometer a tener un precio muy barato y después quedar que la infraestructura sea más cara. Y después fuimos viendo que lo habíamos hecho bastante bien, bastante optimizado y que salía más barato, entonces eso como que lo vamos mirando. Tratamos de sacar un montón de cuentas. O sea, agarramos la calculadora de AWS y dijimos, bueno, estimamos que vamos a necesitar esto, aquello, así, asá. Eso, tratamos de estimar un montón. Y lo bueno que tiene AWS y todas las nubes es que te van dando un montón de datos. Entonces, más que estimarlo sin tener datos, es como que vas reestimando. Porque si querés estimar desde el principio, decir, bueno, ni siquiera levanté ningún servidor, ningún container, nada, ¿cuánto me va a salir? Tengo idea. Porque no sabés cuánto tráfico vas a tener, por ejemplo. ¿Sí? Vos sabés que Amazon te cobra, por ejemplo, no sé, $0.01 por 1 giga. ¿Y cuántos gigas vas a transmitir? No sé. No tengo idea. O sea, hasta que no empiezo a escanear, no me doy cuenta, ¿sí? Es muy difícil poder tener un estimado. Generalmente esos estimados son mentiras. O sea, después cuando vas a los datos reales no estaban muy bien. Sí puedes estimar la clásica de memoria, RAM, o sea, RAM, disco, CPU, esas cosas podés estimarlas un poco más, pero te queda un montón de cosas afuera. Entonces, está bien, estimaste, pero le podés cerrar por un porcentaje medio grande. Entonces, hay que ir como con mucho cuidado. Así que medio que le invocamos. La diferencia entre hacer un análisis súper detallado y tirar y invocarle suele ser medio fina a veces, depende de cómo lo hagas, pero nada. Hicimos mucho análisis, pero un poco le fuimos invocando y ya, detalle importante, AWS lo veníamos usando nosotros. Ya toda nuestra infra estaba en AWS, entonces empezás a tener como mucho más noción de cuánto consumís. Y después en el medio también, otra cosa que da para otra charla, es que en la nube vos podés usar distintas estrategias de ahorro que te ahorran un montón de plata, pero un montón de verdad. La más común, que nosotros no la podíamos usar, pero es la más común, es si el servidor no lo usás, apagalo, ¿sí? Nosotros no podíamos hacer eso, no teníamos servidores igual, pero sí podés, por ejemplo, bajar la cantidad de containers, sí podés, por ejemplo, tratar de... bueno, sin entrar en la parte técnica, podés agarrar y reservar instancias, por ejemplo. ¿Sí? Si vos a Amazon le decís, te juro que te voy a consumir, para hacerlo
vamos así, fácil, $1000 por mes, Amazon te dice, bueno, te cobro 700. ¿Sí? No es exactamente así, pero es un lío. Pero básicamente tenés que reservar, o sea, tenés que prometerle que vas a consumir cierta cantidad de hardware y después cumplir esa promesa, y si no la cumplís te lo cobran igual. Ese es el peligro. ¿Sí? Si vos le decís que vas a consumir algo y después no lo consumís, te lo van a cobrar igual. Igual esa reserva la podés vender. Hay un marketplace de reservas. Mercado Ven que negro. es un lío. Pero bueno, sí, se pueden hacer un montón de cosas y ahorrás mucha plata. Y aparte, por estar en AWS Startups, recibimos algunos créditos y beneficios. ¿Algo más? ¿Hacemos sorteo? Muchísimas gracias, Fabi.